esta enseñanza de la palabra de Dios y estudiar un libro de la Biblia, que sea parte de un capítulo o un capítulo que es nuestra misión en el día de hoy, por lograrlo terminar. Así que repasemos un poquito. Decíamos que cuando nosotros nos acerquemos a un libro de la Biblia, es muy importante que hagamos varias lecturas del libro. Yo les enviaba, con la hermana Lilian, yo les enviaba un material de cómo leer la Biblia y ahí damos una serie de sugerencias que son muy importantes para uno acercarse al texto bíblico. Tenemos que entender, entre nosotros y el texto bíblico hay unos grandes abismos. Podemos decir, hay un abismo cultural. La cultura del Medio Oriente es diferente a la nuestra. La cultura de aquella época histórica es diferente a la mía. El lenguaje es diferente. Adicionalmente a eso, la parte geográfica, el contexto geográfico en que se da la historia es diferente al mío. El contexto histórico, el momento histórico que ellos vivían al momento histórico en que yo estoy viviendo es diferente. Entonces, poder solventar todos esos grandes abismos que hay entre nosotros y el texto bíblico, pues es una de nuestras grandes metas. Yo les invito para que cuando ustedes empiecen este proceso de estudiar libros de la Biblia, no inicien con libros grandes, porque es, de verdad se lo digo, es más complicado leer un libro que tiene 20 o 30 capítulos que leer un libro como Ruth, que solo tiene 4 capítulos. Así que yo les invito a que tomemos libros pequeños y hagamos el ejercicio. Cuando ustedes se acerquen a un libro, léanlo del capítulo 1 hasta el final. Léanlo una vez, ahí ya tendrán una idea general del libro. Luego, vuélvanlo a leer y traten de leerlo en otra versión de la Biblia, ¿sí? Para que tengan una idea un poquito más cercana. Esa segunda versión de la Biblia, yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual. Me parece una traducción muy agradable para las personas que de pronto tienen complicaciones con el lenguaje de la Reina Valera, algunos términos, algunas expresiones que ya no se utilizan. Entonces, léanlo una segunda vez en una traducción funcional como es la TLA, traducción del lenguaje actual. Y luego traten de hacer una lectura donde yo les digo hacerla gradualmente por escenarios. Yo les decía, cuando leemos un libro, es bueno uno saber los diferentes escenarios en que se desenvuelve el texto bíblico. Si yo no entiendo los diferentes escenarios en que el libro se desarrolla, pues voy a perder como ese movimiento, esa transición de un escenario a otro escenario para entender lo que el escritor bíblico se propuso. Por ejemplo, en el libro de Ruth nosotros encontramos varios escenarios. El primero es Elimelech y su familia van a vivir a Moab. Es el escenario donde encontramos una familia que está viviendo en Belén de Judá, que está viviendo una crisis porque hay hambre en la tierra y viene la sensación de ansiedad, de querer ir a buscar un lugar donde encontrar comida, donde solucionar el problema del hambre. El hambre desespera. Entonces esta familia recurre a los campos de Moab, campos prohibidos en aquel entonces para los israelitas. Se van allá y ese primer escenario es esa transición. El segundo escenario es lo que le sucede a la familia de este hombre, Elimelech, Noemí, Malón y Kelión, en esta tierra de Moab. ¿Qué les sucede a ellos? Y que al final terminan viviendo una catástrofe, porque muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión, y aunque Malón y Kelión se habían casado con mujeres moabitas, encontramos que al final de cuentas Noemí siente que no ha sido productivo ir a Moab, y entonces toma la decisión de retornarse nuevamente a Belén. El tercer escenario lo encontramos más o menos en todo el capítulo 2, es el escenario que se va a desarrollar en los campos de Moab, donde Noemí y Ruth se encuentran en este campo, en este escenario, tratando de lograr cómo salvan su vida. Y entonces Ruth recurre a un recurso
es salir a buscar, al rebusque, a la vendimia de los campos. Ella se va a buscar alimento en lo que los cosechadores van dejando cuando ellos van recogiendo la cosecha. Y el cuarto escenario que encontramos es que encontramos una relación muy bonita con un hombre que aparece dueño del campo donde Ruth está vendimiando, y es Booz. Booz se convierte en un personaje muy interesante en el capítulo 3. El quinto escenario es cuando Booz toma la decisión de casarse con Ruth y formaliza su compromiso a través de una ley que se llamaba el pariente cercano. Y en el último escenario, que sería el sexto, donde se relatan los antepasados del rey David. Son los 6 escenarios que se desarrollan en el libro de Ruth en 4 capítulos. Y la lectura preliminar me debe de ayudar a encontrar esos escenarios. Si no, yo les recomiendo que recurran ustedes a una Biblia de estudio que tenga esa explicación. No siempre algún estudioso de la Biblia encuentra más escenarios que otro. Eso es normal, pero por lo menos le ayudan a uno a orientarse en cómo acercarnos al texto bíblico. Regresemos entonces a nuestro libro de Ruth y veamos el primer escenario. Y aquí voy a recordar algunas explicaciones del libro de Ruth, porque el libro de Ruth es un drama, es una obra poética, es un drama, es lo que debemos de entender. Este es un drama que está relatado de una manera histórico-literaria, pero es un drama de lo que está viviendo, digámoslo así, una familia en un contexto histórico difícil, porque es el contexto histórico de los jueces. Así que acerquémonos a este drama bonito. Volvámoslo a leer. Yo voy a leer el primer escenario y de ahí en adelante voy a hacer algo que de pronto les va a parecer curioso. Verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Recuerden hacer una lectura donde ustedes creen una imagen en su cerebro, en su mente, de lo que estamos leyendo. Eso es fundamental en la lectura. Entonces, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Es lo primero. Entonces, eso nos remontamos al libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Que hubo hambre en la tierra. Las hambres son cíclicas. Entonces, miremos una época de hambre donde no hay comida, donde no hay trabajo, donde no hay cosechas. Todo se torna grave. Y dice que un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Este es el primer escenario del capítulo 1, digamos hasta el verso 5, más o menos, veámoslo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Habitaron unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora, tal vez el paso más difícil en la lectura del texto bíblico es tratar de acercarnos a comprender lo que los primeros oyentes entendieron cuando se leyó el texto bíblico. Eso significa viajar en el tiempo. ¿Qué entendieron los primeros oyentes cuando escucharon este relato? Y para ello es fundamental que uno haga la traducción de los nombres y de todas las palabras que uno desconozca, para que uno pueda tener una comprensión clara del texto bíblico. En la clase anterior vimos algunas de esas frases, voy a recordarlas. Por ejemplo, un varón de Belén, Belén significa casa de pan, de Judá, que significa alabanza,
Moab, territorio enemigo y prohibido. El nombre de aquel varón era Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey. El de su mujer, Noemí, que significa delicia o dulzura. Los nombres de sus hijos, Malón, enfermedad, y Kelión, debilidad. Efrateos, que significa fructíferos, de la casa de Pan Belén de Judá, otra vez alabanza. Llegaron pues a los campos de Moab, el territorio prohibido, y murió Elimelech, y Elimelech ya sabe que significa Jehová mi Dios, marido de Noemí, que significa dulzura. Los dos hijos se casaron, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, que significa la que da la espalda, y el nombre de la otra era Ruth. Ahora, yo voy a hacer algo, es leer el texto como con la traducción de los nombres para que entendamos la fuerza de lo que el escritor bíblico, se cree que fue Samuel el escritor de este libro, trató de transmitir en su momento. Voy a leer estos 5 versículos de esa manera. Dice: aconteció en los días en que todo el mundo hacía lo que se le daba la gana, que vino hambre en la tierra, y hubo un hombre, un varón de la casa de Pan, de alabanza, que fue a morar a los campos prohibidos del pueblo de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era mi Dios es rey, y estaba cansado con una mujer que era delicia, que era dulzura, y tenía 2 hijos a los cuales le colocaron como nombre enfermedad y debilidad. Oiga, tremendo colocarle esos nombres a los hijos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y allí murió mi Dios es rey. Pero luego estos 2 hijos, enfermedad y debilidad, tomaron para sí mujeres. El nombre de la una era la que da la espalda, y el nombre de la otra era amiga. Y murieron también allí enfermedad y debilidad, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta sería la lectura que los oyentes de esa época entenderían, y casi que ellos terminarían como riéndose o diciendo: qué locura, qué absurda la actitud de esa familia. Miren lo que le pasó. ¿Cómo es posible que uno tenga a Dios como rey y viva como se le dé la gana? No tiene sentido que uno viva de esa manera. ¿Cómo es posible que uno se ha casado con una mujer que es una delicia, que viva en la casa de Pan en medio de la alabanza, que sea fructífero, y aún así cuando tiene 2 hijos, entonces declara maldición sobre sus hijos en lugar de declarar bendición? Y los marca llamándolos enfermedad y debilidad. ¿Y cómo es posible que uno vaya a tomar la locura de abandonar la casa de Pan para irse a un territorio prohibido por el Señor? Y aún más, vean las consecuencias que tiene una persona cuando va a esos lugares. Se murió Elimelech, enfermedad y debilidad se casaron. ¿Con quiénes? Con una mujer que da la espalda. ¿Qué puede esperar uno de una mujer que da la espalda? Pero en medio de todo hay una esperanza. Hay una de ellas que se llama amiga, y muere enfermedad, muere debilidad, y quedan 3 mujeres viudas. Miren las consecuencias, qué escenario, cómo culmina este escenario, con 3 mujeres completamente desamparadas. Y venga, les cuento por qué. En la antigüedad, si ustedes se recuerdan, en la sociedad de esa época, y para ello sería muy bueno leer un libro de costumbres bíblicas, encontramos que las personas más bajas en la sociedad, que vivían una situación más calamitosa, estaban los extranjeros, los huérfanos y las viudas. O sea, ellos estaban en un nivel social de desamparo. Nadie se preocupaba por ellos.
nadie los ayudaba. Esas personas quedaban sin amparo, sin protección, al no tener quien proveyera para ellos. Entonces, aquí empieza el segundo escenario. Y como no tengo tiempo de trabajarlo, como hemos trabajado el primer escenario, sí voy a tratar como de resumirlo de una manera que podamos llegar a una conclusión interesante. Entonces, primero, el primer escenario termina con una imagen trágica, ¿sí? Quedando así desamparadas. Noemí, de sus 2 hijos, de su marido y con 2 viudas más. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahí sí que terminamos como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defender? Entonces, el siguiente escenario es el retorno. Y el retorno es bien interesante porque nos hace como comprender cómo la vida nos cambia, cómo la vida nos hace ver las cosas diferentes. Primero, Noemí trata de separarse de sus 2 nueras, de soltar esas 2 nueras, y entonces trata de separarse de esa manera. Yo quiero saber, voy a colocar el texto bíblico, a ver si ustedes lo ven. Hermana Lilian, ¿ven el texto bíblico? Hermano Samuel, ¿ven el texto bíblico? No, nada. ¿No lo ven? Vamos un segundito aquí ahora. ¿Ahí ven el texto bíblico? Sí, ya está presentando. Ok, gracias. Ok. Aquí tenemos entonces el primer capítulo. Dice así el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, escuchen esa expresión, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí encontramos el primer gran contraste de la vida. Esta familia se fue de Belén de Judá porque tenían hambre, porque se iban a morir de hambre. Pero han pasado 10 años y la historia cambió. Ya ahora Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Así que las 3 viudas empiezan a caminar hacia la tierra de Judá. Y Noemí, dulzura, dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún viese a los hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y es donde Ruth da la famosa frase: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Paremos aquí, luego leeremos del verso 19 en adelante. Y tratemos de comprender un poquito este escenario que es muy interesante. Aquí nos vamos a dar cuenta de la verdadera razón por la cual esta familia habían tomado la decisión de salirse de Belén de Judá e irse a los campos. ¿Cuál es esa verdadera razón? Porque ellas se habían ido. Yo quiero que usted mire, es que Noemí dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijo, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Entonces, esta mujer entró en una crisis. ¿En una crisis de qué? En una crisis de fe. Y ahí es donde encontramos el verdadero problema. ¿Por qué una persona toma decisiones sin contar con Dios? ¿Por qué una persona toma decisiones de salir corriendo sin contar con Dios, sin tener claro para dónde va y qué va a hacer allá? ¿Sí? El verso 13, si ustedes lo miran, dice básicamente, sobre todo esta expresión, la segunda parte, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y aquí encontramos el gran problema de fe que tenía Noemí. Noemí, siendo una mujer que tenía como nombre dulzura, ella ahora dice, yo me he convertido en amargura. Dios me había hecho dulzura, pero las situaciones de la vida me han vuelto amarga. Y mire lo tremendo. Ella dice, la mano de Jehová ha salido. Ella le echa la culpa a Dios de su amargura. Ella dice, es que Dios se ha convertido en mi enemigo. Dios se ha convertido en mi enemigo. Y es doloroso que una persona llegue a un punto de esos, donde ella sienta que Dios se volvió en su enemigo. Ella piensa, todo, me quedé sin comida en mi tierra, me fui a los campos de Moab, perdí a mi marido, perdí a mis hijos. Ella va a llegar a un punto de crisis terrible y su problema es una crisis terrible de fe. ¿A qué nos quiere llevar el escritor de Samuel? ¿A qué nos quiere llevar en este drama? A comprender un escenario que es duro. ¿A qué está llamado Israel? Y Israel está llamado a ser la nación que lleve el mensaje de Dios a las naciones, que lleve el mensaje de Dios al mundo. Pero dolorosamente, ustedes notan que Noemí ha ido a Moab simplemente por cuestiones de comida, no de fe. De alguna manera, sus hijos decidieron casarse con mujeres moabitas. Y yo digo, en medio de todo, de alguna manera, ellas oyeron acerca del Dios de Israel, de las promesas de este Dios. Oyeron del mensaje de este Dios. Y cada una llegó el momento en que tuvo la oportunidad de tomar su decisión.
¿sí? Porque esas mujeres eran moabitas. Esas mujeres tenían su familia en Moab, tenían sus amigos en Moab, habían pasado toda su vida en Moab. Irse a Israel era irse a una aventura desconocida. Así que el momento de la separación donde Noemí le dice a esas mujeres, yo no tengo más hijos que ofrecerle, pudiera ser que tuviera esperanza y esta noche estuviera con un varón, ustedes que se van a quedar esperando tantos años para que ellos crezcan. Así que lo mejor que les puede pasar, se vuelvan a la casa de sus padres, se regresen y que busquen un nuevo hogar, formar una nueva familia con gente de Moab. Y uno nota como que Noemí no tiene ningún interés en evangelizar, no tiene ningún interés en ganarse a estas nueras, en llevárselas. No, ella ve en esas nueras como una carga. La que da la espalda, ¿qué hizo? Dio la espalda. Sí, Orfa se fue. Pero Ruth, hay algo en ella que ella la invita a seguir a Noemí a pesar de la condición de amargura de Noemí. Y vengan, les digo, ¿por qué el personaje de Ruth va a ser el personaje trascendental de este libro y que lleva el nombre de este libro? Normalmente los pastores hablamos del libro de Ruth como el libro que enseña la labor del pariente redentor. Y nosotros sabemos que el pariente redentor es Booz, porque él hace la parte legal, porque él hace la parte legal de la redención. Pero realmente, ¿quién hace la redención de fe de una persona? Noemí quedó con su fe en el piso. Ella está amargada. Ella simplemente piensa que Dios se ha convertido en su enemigo, que Dios la está persiguiendo y que Dios quiere acabar con su vida. ¿Sí? Y ella ve todo completamente negativo. Yo quiero que abran sus Biblias porque en este momento no puedo compartir imagen con ustedes. Pero quiero que ustedes leamos la última parte del capítulo 1 del verso 19 al verso 22. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Mire, la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta dulzura? ¿Y por qué la ciudad se conmueve? Porque es que ellos vieron salir a esta familia, perdónenme la expresión, medio altivos, medio orgullosos, pudientes económicamente, podían pagar un trasteo de esos. Mejor nos vamos porque aquí esto se va a acabar, aquí la gente se va a morir de hambre. Y las vieron como tan encopetados, como tan altivos en su momento. Y cuando la gente la ve, se conmueve y dice, oye, ¿no es esta dulzura? Y miren la respuesta de Noemí. No me llaméis dulzura, sino llamadme amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y aquí encontramos una de las reflexiones de la vida en el tiempo más interesantes. Verso 21. Ella dice, yo me fui llena. Por favor, subrayen esa frase. Yo me fui llena. ¿Eso es cierto lo que ella está diciendo? ¿Yo me fui llena o por qué se había ido ella de Belén de Judá? ¿Acaso no se fueron de Belén de Judá porque tenían hambre? Pero el tiempo hace que uno evalúe la vida de manera diferente. Ella dice, yo me fui llena. ¿Cómo así que me fui llena? Sí, porque hay cosas que son más valiosas y que llenan más que un buen filete
que una buena comida, que una buena casa, que un buen carro, que un buen trabajo. ¿Qué cosas llenan más que eso? Pues una familia. Tener una familia, tener al esposo, tener la esposa, tener a los hijos. Eso llena más. Y ella reflexiona y dice, cuando yo salí de Belén de Judá, yo me fui llena, yo tenía todo lo que hubiera anhelado, todo lo que una mujer, todo lo que una familia hubiera anhelado, todo lo tenía. Pero ahora ella dice, yo retorno vacía. O sea, lo que realmente me llenaba la vida, y yo no lo vi de esa manera, mi esposo, mis hijos, ya no lo tengo. Y mire lo tremendo de la crisis de fe de esta mujer. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Miren lo tremendo de esa expresión. Hay un Dios que se ha convertido en mi enemigo. Dios me quitó todo. Dios me robó todo lo que yo tenía. Oye, pero por cierto, Noemí andaba sola o andaba con alguien más. No, Noemí andaba con alguien más, pero ella dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías, y continúa, ¿por qué me llamaréis Noemí, dulzura? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí encontramos el epílogo de esta historia. Porque Noemí ha regresado con una mujer que luego la Biblia nos va a decir algo de ella que es fantástico, pero que Noemí no lo ve. Noemí no se da cuenta qué clase de mujer es Ruth. Y Noemí piensa, Dios me quitó todo, me quitó a mi marido, me quitó a mis hijos y me dejó sin nada. Dios me ha vuelto con las manos vacías. Y ahí tiene a Ruth. Y ahí tiene a Ruth y dice, Dios me ha vuelto con las manos vacías. O sea, ni siquiera la nuera vale algo, ni siquiera la nuera significa algo, ni siquiera la nuera importa algo. No, ella no valora a la nuera para absolutamente nada. Y aquí es donde yo quiero llegar, porque mire cómo es la historia y cómo es la vida. ¿Qué clase de mujer es Ruth? Creo que es muy importante que nosotros entendamos qué clase de mujer es Ruth. En el libro de Ruth, en el capítulo 3, por favor. Libro de Ruth, capítulo 3, ustedes que tienen su Biblia ahí. El verso 11. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio interesante. Busquen en la Biblia o a través de una concordancia, busquen esa expresión de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y yo he encontrado que la única mujer en toda la Biblia, que es llamada mujer virtuosa, es Ruth. Pero Noemí dice, Dios me quitó todo. Dios no me ha dado nada. Dios me desamparó. Dios me quitó absolutamente todo. Y no veía la nuera que las demás personas van a evaluar y van a decir, ella es una mujer virtuosa. Y entonces este drama, en este segundo escenario, termina como en esa sensación extraña que uno dice, wow, ¿quién tenía el deber de llevar el mensaje de Dios al mundo? Eran las familias israelitas. Y aquí nos vamos a encontrar que es Ruth. Es Ruth la que dice,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces nos encontramos una Ruth, que es una mujer moabita, que pertenece a un pueblo que Dios ha rechazado. Es una mujer que se ha levantado en medio de un pueblo pagano, con creencias paganas, con una cultura pagana. Pero cuando esta mujer, me imagino yo, sobre todo a través de su marido, oyó del Dios de Israel, ella dijo: yo quiero conocer ese Dios, yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios, yo quiero vivir en la tierra de ese Dios, yo quiero ir y estar allá donde está ese Dios. Esa mujer gentil de un pueblo pagano, esa mujer entonces se le mete en el corazón la fe del Dios de Israel y ella abandona todo, no tiene problema con abandonarlo todo para ir a la tierra de Israel, para conocer del Dios de Israel. Y es esta mujer la que va a redimir la fe de una mujer que había perdido toda su fe. Noemí había perdido toda la fe. Noemí había perdido toda su confianza en Dios. Noemí piensa que Dios es su enemigo. Noemí piensa que Dios está en contra de ella. Noemí piensa que ya no tiene esperanza en la vida. Y allí es donde encontramos algo muy bonito, y pues ya el epílogo de este libro, yo quiero como referirme a él, y quiero invitarlos a leer Ruth capítulo 4, verso 14, como para que veamos el cierre de esta parte, de lo que es el contraste entre la fe de Noemí y la fe de Ruth. Y miren lo que sucede, cómo se valora aquí a Ruth. Ruth capítulo 4, verso 14 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Verso 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Pero me fascina ese verso 15. Todas las mujeres le decían a Noemí: alabado sea Dios, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Y por qué ese nombre será celebrado en Israel? Porque el hijo que tuvieron Ruth y Booz llegó a ser un antecesor del rey David. Así que ellas valoran las cosas y dicen: ese hijo te va a restaurar tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que 7 hijos. Y aquí viene como el contraste entre lo que fue el final del capítulo 1, cuando ella dice: Dios me ha vuelto con las manos vacías, me quitó a mi marido, me quitó a mis hijos, me quedé sin nada. Y ahí estaba parada Ruth, ignorada por su suegra, ignorada a tal extremo. Pero luego todas las demás personas valoran y ven en Ruth un tesoro tan grande que le dice: vea, esa nuera vale más que 7 hijos varones suyos.
valen más que 7 hijos varones suyos. Así que este libro nos hace ver que no es solamente, quiero que me entienda, porque a veces los lectores del libro de Ruth solamente miran la labor de Booz como el pariente redentor que se casa con Ruth y a través de ella redime la heredad de Malón y entonces le dan un hijo a Noemí y a través de ese hijo entonces Noemí recupera lo que había perdido y su nombre es restaurado en Israel. No solamente eso, es el hecho de encontrar que una mujer gentil, aquí encontramos como la gran enseñanza, porque los israelitas, ustedes piensan, ustedes lo saben, los israelitas miraban siempre con mucho desprecio a los gentiles. Los israelitas llamaban a los gentiles este perro. Los gentiles son unos perros. Y lo curioso es que un perro gentil, una gentil como Ruth, es la persona que lleva el mensaje de esperanza al corazón de Noemí. Y por eso es tremendamente hermoso este capítulo, porque ese capítulo nos da a entender cómo Dios tenía en su propósito y cómo Dios miraba a los gentiles con esperanza, aunque el pueblo de Israel no mirara al pueblo gentil con esa esperanza. Entonces, quiero hacer un alto aquí, para que ustedes pues veamos como una pequeña evaluación, qué inquietudes, qué preguntas les quedan con relación al capítulo que hemos leído del libro de Ruth. Entonces, abrimos acá las puertas. Bueno, ya por fin me dio ingreso. Hermano Eduardo, ahí está con nosotros Tatiana Tejada. Tiene que activar el micrófono, hermano Eduardo. O sea que lo que dije nadie lo escuchó. No. Ok, me refería a que muy probablemente les quedan muchos vacíos, ¿sí? Porque solamente hemos alcanzado a leer el capítulo 1. Pero la idea era como visualizar este solo capítulo y que aprendiéramos a leer frase por frase y a tratar de comprender cada frase que el escritor bíblico me está dando para yo poder comprender la profundidad del significado que este drama me está presentando. Si ustedes leen a las carreras como una competencia de niños, jamás llegarán a comprender el mensaje que el libro me está dando. Por favor, cuando lean despacio. Hay una frase que algún traductor de la Biblia decía alguna vez, las reses, como una vaca o un toro que mastica y mastica y mastica y mastica el pasto. Así tenemos nosotros que masticar y masticar y masticar cada frase de la Biblia hasta que la podamos entender y ahí la puedo digerir. Si no la he entendido, no corra, porque no va a entender la profundidad del mensaje. Es muy fundamental que uno
lea pausadamente, hasta comprender el valor del mensaje que se me está dando. Si no, lo vamos a perder. Entonces, quiero abrir este espacio para quienes tengan preguntas, inquietudes de esta nueva lectura que le hemos dado al capítulo 1 del libro de Ruth. Yo tengo una pregunta. Siga, hermano Samuel. ¿Qué día un amigo estuvo hablando conmigo sobre las intenciones de la Biblia, ¿no? A veces que se ocultan cosas, dice él, que, no sé, me quedó sonando, podría ser, y ahora es el momento de preguntarlo. Ruth, cuando se acerca donde Booz, que le dice que descubrió sus pies y se acostó sus pies, ¿literalmente es así o allá hay otra cosa que la Biblia no, el escritor no quiso que supiéramos? Oh, bueno, te alejas del objetivo, porque el objetivo, quiero que me entiendan, es cómo Dios redime la fe de una mujer israelita, la fe de una familia israelita que habían perdido toda la fe en Dios, toda la esperanza en Dios. Pero bueno, eso es un aspecto cultural un poquito, y veámoslo en el libro de Ruth. Sí, si ustedes lo quieren, lo podemos mirar un poquitico, sí, para que no les quede como esa inquietud así como tan en el capítulo 3, vamos a encontrar Ruth y Booz en la era, dice que fue Noemí la quien incita a Ruth para que Ruth se acerque a Booz y le insinúe su deseo. Yo aquí voy a hacer uso de la nueva traducción, la traducción en lenguaje actual, se la voy a leer allí. Dice así, Ruth capítulo 3 del verso 1 en adelante. Un día Noemí habló con Ruth, su nuera: hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Verso 2. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de Booz, el dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está Booz trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth respondió a su suegra: haré todo lo que tú me mandas. Entonces, algunas personas aseveran que literalmente lo que se está diciendo es que Ruth tuvo una relación sexual con Booz. Yo la verdad no creo que ella literalmente tuviera una relación sexual con él, porque lo que se está tratando de decir es: yo estoy buscando tu amparo. Cuando ella sí vaya, ella lo que le está es insinuándose, totalmente de acuerdo. Ella se le está insinuando, se colocó sus mejores vestidos, se arregló, se peinó, se bañó, se perfumó y va y se acuesta a los pies de él, haciendo algo que es interesante, es que le quita el manto que él tiene, que era como la cobija en ese momento, donde él estaba descansando, y le descubre los pies. Eso le va a dar frío y lo va a despertar, y cuando él se despierte, ¿a quién se va a encontrar ahí a su lado? Es a una mujer hermosa, una mujer que le está diciendo: yo quiero que tú seas mi esposo, yo quiero que tú seas mi marido. Y de hecho él la alaba de que de pronto ella no se fue a buscar un joven. Eso indica que Booz es un hombre mayor, y yo considero que en medio de ese mensaje, pues la idea no es decir que ellos tuvieron una relación sexual en ese momento, sino
que ella estaba buscando es que él se case con ella, ¿sí? Algunos tratan como de llegar a otros a decir que tuvieron una relación, pero la verdad no lo dice el texto bíblico, y estoy utilizando una traducción en lenguaje funcional que es mucho más cercana, o sea, que dice las cosas de una manera más franca, porque a veces la Reina Valera suaviza algunas cosas, pero no, la verdad es que no lo dice abiertamente, y si no lo dice abiertamente, no lo puedo decir yo. Y en eso tenemos que ser muy respetuosos con el texto bíblico. Cuando el texto bíblico no lo diga, no lo diga, porque de verdad que generamos suposiciones que son incorrectas. Yo últimamente he escuchado muchas tergiversaciones del texto bíblico, donde las personas quieren que el texto bíblico diga otras cosas que no son. Y la verdad, yo le invito, cuando usted diga lo que usted esté seguro. Lo que no esté seguro, no lo diga. Ok, si alguna pregunta más, con mucho gusto. Hermano Eduardo, yo quisiera, pues, hablando precisamente de ese capítulo y de lo último que usted estaba diciendo acerca de la redención que ocurre, que me parece que es de lo más prominente, pensaría yo, en ese pasaje bíblico, es que es importante ver como la analogía, ¿no? Lo que pasa ahí cuando redime a una familia, porque al final terminó redimiendo una familia, a una mujer que lo había perdido cualquier tipo de esperanza, y lo hace por medio de una gentil. Y eso nos lleva a un punto realmente importante donde uno nota que es lo que nos pasa exactamente a nosotros. Dios nos quiere redimir, lo ha hecho con nosotros, y es tan importante que termina siendo la bisabuela de David. O sea, termina haciendo parte del linaje real. Y es como mirar, digamos, esa situación en ese momento y mirar en nuestra situación, digámoslo así, y pues hay mucha analogía en esas dos partes. Yo lo veo así. Hermana Lilian, piense usted y piensen, amados hermanos, ¿cuántas personas hay en la iglesia que van a los cultos, asisten a los cultos, participan de las actividades de la iglesia y su fe la tienen quebrada? Tienen una fe quebrada en Dios porque ellas tenían unas expectativas de Dios que Dios no las satisfizo. Y entonces ellos van a la iglesia porque saben que afuera no, o sea, ¿a qué van? Pero aunque están en la iglesia, tienen la fe quebrada. Noemí retornó a Belén de Judá y dice: no me llamen más Noemí, no me llamen más dulzura, delicia, llámenme amarga. De aquí en adelante, llámenme amargura, llámenme Mara, porque Dios me ha quitado todo. O sea, imagínense el mensaje que trae esta mujer y que riega, porque es que eso es lo peligroso de la amargura. La Biblia dice: no dejando brotar ninguna raíz de amargura con la cual muchos sean contaminados. Usted va a encontrar uno de los venenos que hay en el mundo, es la gente amargada. La gente amargada va repartiendo veneno por toda parte. Y redimir a una persona que está amargada, créanme, es un milagro de Dios. Redimir, salvar a alguien que tiene amargada su vida, amargada su fe, eso es un milagro de Dios. Y esa es una labor que nosotros debemos hacer en la iglesia. Tratar de devolverle la fe a aquellas personas que están en la iglesia, van a los cultos, pero todo lo ven malo, todo lo critican, todo lo señalan con un pero. Al predicador le ven un pero, a la iglesia le ven pero, a la administración le ven pero, a los hermanos de la iglesia le ven pero, a todo le ven pero, y viven amargados con todo. No ven nada bueno, ni en Dios ni en la iglesia. Qué triste es una persona
estar en la iglesia, estar en el camino y estar amargada. Por eso la redención más grande no es la redención de que económicamente recuperó la tierra, de que recuperó su nombre en el linaje. La redención más grande es salvar a una persona que tiene el alma amargada y que vuelva a creer y a confiar en Dios. Esa es la redención más grande. No sé si con eso, hermana Lilian, le ayudo en su inquietud. Claro, muchísimo, porque además la connotación es mucho más amplia de lo que uno podría pensar en su momento. Así que por cualquier punto donde uno tome el capítulo de Ruth, se va a sentir identificado con muchísimas cosas. Sí, entonces yo digo, este libro es un reto tremendo, porque todos nos hemos encontrado alguna vez en la iglesia personas amargadas, personas que no creen en nadie, que no creen en los pastores, que no creen en la administración, que no creen en la iglesia, que no creen en los hermanos que van a la iglesia. Y esas personas van porque dolorosamente saben que afuera no hay nada, es peor todavía. Pero qué triste es gente en la iglesia amargada. De verdad que le digo eso, cuando yo comprendí que el mensaje es un mensaje de sanidad, es un mensaje de sanidad, cómo Dios quiere sanar el corazón de tantas personas que hoy se encuentran amargadas, que perdieron su dulzura, que perdieron la alegría. Usted note, hay gente que tiene un rostro como si Dios no los hubiera salvado, como si la salvación no hubiera llegado a sus vidas. Y eso es triste, es doloroso, que uno esté en la casa de pan, en medio de la alabanza, y uno esté amargado. ¿Sí? Y a toda hora uno le eche la culpa a Dios, y la culpa a la iglesia, y la culpa a los pastores, y uno a toda hora vea las cosas malas, cuando la verdad es que han sido las decisiones que hemos tomado las que nos han llevado a ese punto de la vida. No sé si alguien más quiera. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Amén, mi hermano. Dios le bendiga, hermano José. Hermano José Daniel, mi hermano, y pues una connotación también que resalta, que lo mencionaba nuestra hermana Lilian, y es el caso de que esta joven moabita se une al pueblo de Israel. El mismo caso que ocurre en Jericó con Rahab. Pero en estos casos estas mujeres pues, tienen un protagonismo, porque creo que Rahab, estoy seguro pues, que Rahab también hace parte del linaje mesiánico, ¿cierto? Entonces en Ruth yo veo como también esa misma línea, resaltándonos Dios de todos los pueblos, de naciones, aparte de Israel, vino y completó la línea mesiánica. Hermano José Daniel, es que mire que a veces nosotros tenemos como la tendencia de que se exalta tanto a la nación de Israel, ¿sí?, que no se valora que Dios en los gentiles tenía muchas personas de fe, y de fe más grande que aún los del mismo pueblo de Israel. Recuerde que Jesús dijo de una persona, dijo, ni en todo Israel he hallado tanta fe como en esa persona que no es israelita. Entonces, el texto bíblico nos hace mención de personajes como Rahab, de personajes como Ruth, que están dispuestos a abandonar su tierra, su parentela, las costumbres, su religión, su vida, y entregarse al Dios de Israel de una manera tan hermosa. Por eso es que uno de pronto a veces no percibe que en el pueblo gentil sí hay fe y hay esperanza en Dios, aún más grande que en la de los mismos israelitas. Y mire que Dios incluye esas dos mujeres en la línea del rey David. Creo que es una enseñanza tremendamente fundamental, hermano. ¿Alguien más?
Eduardo. Sí, yo quiero decir algo. Hermano Pablo Reyes, siga. Sí, hermano Eduardo, referente a lo que usted dice, hay una cita que confirma de lo que está hablando del pueblo gentil, que en el Antiguo Testamento era tenido en cuenta por el Señor. Esa está en Malaquías, capítulo 1, el verso 11, dice: en todo lugar se ofrecen incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre todas las naciones. Eso confirma lo que usted decía ahora, de que el Señor ya tenía en cuenta a los gentiles desde allá, desde el tiempo de la ley y todo eso. Ya el Señor tenía en cuenta a las naciones gentiles, porque había personas que se habían dedicado a ofrecer ofrendas, y que también llevaban su vida agradable a la presencia del Señor. Entonces yo creo que eso confirma también lo que usted dice. Hermano Pablo, excelente ese versículo. Es que creo que es muy importante que nosotros veamos, es eso, como una función que nosotros no nos imaginábamos, que de un pueblo gentil, de un pueblo aparentemente que no tenía parte en el plan de Dios, pudiera venir una fe tan grande de una mujer que quiere amar a Dios, quiere seguir a Dios, quiere ser parte de la historia del pueblo de Dios. Y esto es hermosísimo porque nos muestra que los gentiles no estábamos tan lejos como se pensaba. ¿Alguien más quiere intervenir, muchachos? Bueno, hermana Lilian, nos alegra mucho, no sé si tenga alguna otra pregunta, o hermano Samuel, o alguno de los demás, pero creo que ha sido muy gratificante este tiempo que hemos podido tener. Hermana Magda Bedoya levantó la mano. Bayona, qué pena. Hermanos, yo estuve haciendo la tarea y leyendo pues diferentes cositas acerca de Ruth, porque me llama poderosamente la atención inicialmente cuando empecé a leer lo que usted dijo hace rato, que sí. Ruth es vista como mujer virtuosa. Y me gustaría compartir algo. ¿Me escuchan? Sí, hermana Magda, la escuchamos. Bueno, dice, Ruth estaba predestinada a una vida de maldición. Rompió con todas ellas y llegó a ser madre en línea real del primer rey de Israel, que fue David. Ruth es símbolo de los creyentes y de la iglesia redimida. Ruth rompió maldiciones de rechazo por vida predilecta, de pobreza por una vida de riqueza, inferioridad por una vida de privilegios, desamor por amor, tristezas por alegrías, maldición por bendición, exilio por refugio, escasez por abundancia, desprecio por estima y aprecio, condenación por redención y salvación. Esta no es solo la historia de una suegra y de su nuera, es la historia de verdadero amor, el amor que salva, que redime, como el amor que nuestro Padre Jesucristo nos dio al enviar a su Hijo, para salvarnos del pecado, para darnos vida eterna y que le conociéramos a través de su Hijo amado. Esto es como para cerrar y borrar de pronto de lo que a veces algunas personas al leer el libro, como de pronto lo que dijo Samuel ahorita, queda como en el aire, que de pronto hubo una relación antes de casarse entre Boaz y Ruth, y es como para borrar toda duda al respecto. O sea, no se puede interpretar. Ruth era una mujer con muchas cualidades, entonces, y sobre todo que era la bisabuela de David. O sea, queda totalmente fuera de lugar el hecho de querer pensar
que Ruth era una mujer que de pronto por buscar el favor de vos iba a hacer algo que no estaba dentro de la ley, ni mejor dicho, que era pecado. Ese era mi aporte, hermano. Gracias, mi hermana. Muy bonito su aporte y nos expresa eso. Es que yo digo, Dios utilizó en el camino del texto bíblico, hay muchos ejemplos de personas no israelitas, pero que sí mostraban una fe auténtica, una fe verdadera. Y creo que aprender uno a no perder esa fe sana, esa fe bonita, esa fe de quien descubre las cosas por primera vez. Esa es una fe pura. Y yo digo qué triste es personas que con los años se vuelven como tan vacíos porque perdieron como esa inocencia de ver la fe en Dios como un niño que cree en la confianza o en la palabra de su papá. No, nunca perdamos esa fe verdadera, nunca perdamos esa fe sincera. Hermana Lilian, ha sido para mí una gran bendición. Hermano Samuel, hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias, deseo que Dios los bendiga grandemente.